el ingeniero Dani Rodríguez, ingeniero de aplicaciones de infraestructuras Amanco Wabin Brasil. Y desde Colombia, el ingeniero Orlando Polo, gerente de servicio técnico Papco Wabin Colombia. Ambos nos hablarán sobre recomendaciones para el manipuleo e instalación de tuberías flexibles. Bienvenidos. Bienvenidos Latinoamérica. Le habla Orlando Polo Castro, soy el gerente de servicios técnicos de Papco Wabin en Colombia. Y hoy con Dani Rodríguez vamos a estarles haciendo la presentación de recomendaciones de instalación y manipulación de tuberías flexibles para infraestructura. Adelante, Dani. Obrigado, Orlando. Bem-vindo à América Latina. Graças, Orlando. Bem-vindos à América Latina. Eu sou Dani Rodrigues. E nós agora passaremos a dar as recomendações para assentamento, para almacenamento de tubos flexíveis. Vou compartilhar com vocês minha apresentação. Hoje vamos falar sobre as recomendações para a manipulação e instalação de tuberías flexíveis. Nosso objetivo é apresentar um roteiro prático e seguro para a aplicação desses tubos flexíveis. Uma vez que muitas vezes percebemos que existem grandes materiais acadêmicos falando sobre tópico, mas existe certo distanciamento sobre o que se habla e o que se faz na prática. Então, vamos ver sobre esses tipos flexíveis para armazenamento. Seria água potável, alcantarilhas, águas pluviais. Pouco desses tubos flexíveis, a plastificação e seu comportamento mecânico nos tubos de assentamento, o transporte, armazenamento e também a instalação e a inspeção, previamente dita, a aplicação. Temos agora um esquema de aplicação de tubos flexíveis e infraestrutura do contexto urbano. Temos, por exemplo, a captação de água bruta. Também temos a desses tubos em condições de redes de adução, as linhas de distribuição de água no meio urbano, até mesmo do sistema de tubos em edifícios. Também sistema de alcantarilha gravitacional em as grandes áreas urbanas para a coleta de alcantarilhas, as linhas de drenagem urbana, coletar e conduzir as águas de lluvia hasta um local, rios e lagunas, e também as redes de recalque de alcantarilhas, onde temos uma topografia muito respeitada, que não traz desvantagens para as redes gravitacionais. Vamos ver um pouquinho sobre conceitos de tubos flexíveis. O que são? Podemos classificá-los em três diferentes classes: rígidos, semi-rígidos e flexíveis. Os rígidos são aqueles que permitem uma flexão máxima de até 0,1%. São eles tubos de concreto, hormigões. Os tubos semi-rígidos nos permitem uma deflexão um pouquinho maior, de até 3%. São, por exemplo, os tubos de ferro fundido, dúctil. Os tubos flexíveis permitem deflexões maiores de 3%. São eles de plástico, de acero não revestido, que não são revestidos com cimento. Os tubos rígidos, eles são dimensionados para resistir a cargas verticais. E mientras que os tubos flexíveis são solicitados carga sobre eles transferem diretamente essa carga para o suelo. Ou seja, para manter a seus costados. As solicitudes sobre esse tubo enterrado em vala, a exemplo de lo que temos aqui, em esta imagem, é uma via, por exemplo, uma calle, temos a imagem de um caminhão com carga viva, com carga que se move, e muito grande, e que se descarga sobre esse pavimento, ou seja, sobre o suelo, que envolve o tubo, a carga, a sua própria carga. Que tem sua própria carga. Adicionado a isso, temos a carga do suelo, que está sobre o tubo. Temos duas situações distintas. Nós temos um tubo, por exemplo, que trabalha com uma pressão interna. O interessante com a imagem. Alguns profissionais, quando fazem a instalação de tubos que trabalharam com pressão interna,
acabam ignorando a necessidade de cuidados básicos ou iniciais. Mas me gostaria de recordar-lhes que hasta a finalização dos trabalhos de assentamento dos tubos, eles não terão a pressão interna, porque os tubos não estarão sob pressão. Essa pressão interna não ajudará durante as instalações. É muito importante que aunque os técnicos trabalharam sob pressão, recebam os cuidados necessários no momento do assentamento. Já os tubos que trabalham com o sistema gravitacional não terão pressão no seu interior. Receberão os mesmos cuidados, devem recebê-los. Há que ter atenção com a mesma atenção que se deve dar a esses tipos de tubos. Esses tubos que trabalham com pressão interna e as condições que são sob pressões ou golpes de arieto. E aí também temos os tubos que trabalharam com o estado gravitacional, deverão resistir às cargas de reateo, às cargas de trânsito, à pressão hidrostática do ambiente dessa instalada, e também as cargas estáticas externas. Comportamento dos tubos flexíveis. Comportamento dos tubos flexíveis enterrados. Temos, então, como já falamos, como já comentamos aqui, duas classificações. Há duas classificações. O tubo que trabalha com pressão interna, que haverá uma classe de pressão, e o tubo que receberá a carga externa, porque não trabalha sob pressão, e terá sua rigidez anelada, que há que ser definida. Os tubos flexíveis, eles têm um comportamento similar a uma mola, a um engrenagem. Como o tubo instalado é uma vala, é uma sanha, ele tem sua flexibilidade, que é determinada por a flexibilidade do solo, por a capacidade de carga que esse solo suporta. É importante que, ao observar que a carga vertical, quando ela é descarregada sobre uma tubulação, esse tubo pode deformar, que dá uma forma ovalada. E ao deformar, ele se aplasta na superfície, na parte superior, a parte superior vertical, e hace uma força vertical, mientras que aos costados ele se achata. Não? E é isso que é importante, o suporte lateral, conforme aqui se observa no desenho, e vamos falar aqui também. Neste quadro, podemos observar o cálculo que hoje em dia é possível verificar a interação do tubo terá com o suelo. Muito se passa no momento da deflexão. A deflexão é algo que acontecerá com todos os tubos flexíveis. E isso deve acontecer. Esse é um benefício, não? Essa é uma propriedade positiva para o tubo, a capacidade de deformar. Portanto, eu preciso de calcular, saber. Sin embargo, é necessário calcular essa deformação. Aqui temos a fórmula de Icon, que não é possível verificar por meio de cálculos qual a deformação que este tubo sofrerá com as demais variáveis ou forças externas. O objetivo não é entrar na parte técnica de cálculo. Vamos perder tempo, perderíamos tempo falando disso. Mas para ter uma ideia, existe uma classificação de suelo onde é necessário selecionar um material de trabalho para que, ao realizar o cálculo, eu pueda controlar a deformação desse tubo, receberá ou sofrer. E posso dizer para vocês e posso dizer-lhes que o fator mais importante dessa equação é o módulo do suelo, o modo reativo do suelo, é decir, o tipo de material que vai selecionar ao momento de cobrir esse tubo. Aqui vamos observar os números que são extremamente baixos e aqui é muito elevados. Vai depender do tipo de suelo onde se vai trabalhar. Esta interação do tubo com o suelo, essa deflexão do anilho, do tubo, os flexíveis, ele é controlada por o recalque do suelo.
Después de hacer el recálculo del suelo, el tráfico y otras cargas no afectarán la deflexión. Es decir, esa deformación ela não é contínua hasta el colapso. Es solamente mientras dure el recalque del suelo. Por eso es necesario calcular eso en la ecuación de la lámina anterior. El tubo flexible, que es el tubo menos rígido que el suelo, cuando necesario, él se deforma. Y entonces él alivia las cargas por sus paredes en la zanja, o sea, aplastando, deformando. Eso lo llamamos de interacción con el suelo. Esas ovalizaciones, elas são variáveis e são normas e legislações de cada país, de cada região. Pero ellas vão de 5% hasta 12,5%. Esses tubos flexíveis, ao receber a carga, o suelo que é llenado, ele vai recalcando, ao alcançar esse aplastamento, não? O tubo que também sofreu a deformação, calculada anteriormente, bajo a equação, ele se mantendrá íntegro. Mientras que, ao ocorrer uma força superior sobre as tubulações rígidas, se esta não resistir ao recalque, aos impactos causados pelas cargas externas, esta vem a aparecer rayaduras, porque o tubo rígido, ao receber o llenado da zanja, o material é menos rígido que o suelo. Sendo assim, ele dá carga, ela se concentra na tubulação. O tubo soporta a maior parte das cargas, transmitindo essa carga diretamente para a parte inferior da zanja. E se pode romper pequenas grietas, não? Em tubo. Inevitavelmente, poderá ocorrer fraturas e se poderá colapsar. Por isso, me gostaria de deixar essa mensagem. Deflexião significa seguridade para a tubulação de plástico e não fragilidade. Então, não me gostaria que vocês pensem que deformar um tubo plástico, isso significa que é algo frágil. Por lo contrário, se há um controle previamente por meio da interação do suelo, da rigidez do tubo, mais material envoltório e compactação, então você vai ter um tubo mais resistente do que é capaz de suportar. E manter-se íntegro. Essa deformação ou deflexão, neste caso, é a segurança para a tubulação. Vamos então para a parte prática. Para o assentamento dessas coisas flexíveis. De uma linha dupla, né? Vamos imaginar aqui tubos flexíveis. Para iniciarmos essa nossa conversa. Que dizer para começar essa conversação? Os métodos de assentamento. Primeira coisa que se observamos é o preparo da zanja. É algo extremamente importante. É muito importante que providenciar assentamento se providenciar alinhamento é muito importante, não somente alinhamento horizontal, quanto o vertical também. É dizer, que é a inclinação dessa tubulação. Para isso, nas diversas normas, em várias recomendações de profissionais, direcionam para uma distância máxima de um intervalo máximo 20 metros entre uma demarcação e outra. É claro que se diminui conforme se aumenta muito os diâmetros. Aqui temos uma ilustração de como é executada essa demarcação e também temos uma foto real. E é interessante que he visto diversas vezes em outros países da América Latina que a forma de executar é muito semelhante. Nós temos como se fosse uma... Mas é exatamente o elemento... Aqui, as madeiras são utilizadas da mesma forma para fazer a marcação, não? E funciona. Outro ponto importante é fazer o alinhamento do controle de níveis por meio de ferramentas mais modernas, mais sofisticadas e que têm um nível de precisão muito maior.
Isso ocorre muito principalmente quando estamos falando de diâmetros muito grandes, não? Por exemplo, aqui temos a indicação para que se haga o controle desses níveis em tubulações mais grandes, que 26 polegadas, 36 polegadas, não? E deixar de executar a cada 20 metros, não? Quando falamos de tubulações um pouco maiores que esta, não? Em especial esse tipo, em essa questão de la inclinação. Outro fator muito importante é o que chamamos nesse slide de sobrevala, a sobressanja. Essa sobressanja, ele serve para que, ao assentar o tubo em la zanja, podamos ter espaços laterais, tanto para trânsito, deslocamento de operários dentro da zanja, e aí que tem muito importante a profundidade disso, tanto também para executar a compactação lateral do tubo, para também ter acesso à base da tubulação e lograr a compactação de forma correta. Para que zanjas com profundidade de hasta 2 metros tenham um espaço lateral de por menos 30 centímetros laterais de cada lado, aproximadamente, somados ao diâmetro externo do tubo. E zanjas que vão a 2 a 4 metros, o espaço lateral de 40 centímetros mínimo, para que permita trânsito e também a compactação lateral da tubulação. Vamos executar o preparo da zanja, não? É como uma cuna. Não? Primeiro, deve-se considerar, ao escavar a zanja, uma profundidade de por lo menos 10 centímetros a mais, que é como se fosse uma matriz, que é a base da tubulação, para que se pueda devolvido a esta vala o material limpo, livre de pedras, livre de ramas, livre de qualquer elemento que pode danificar a base do tubo. Uma camada de 10 centímetros, essa camada receberá a tubulação. Isso é muito importante. Também, nesta camada, dentro da zanja, os níveis da tubulação, é decir, os caimentos, a inclinação, se tratando de tubulação por sistema gravitacional, ele também deve ser dado já dentro da zanja, para que o tubo não se ponga, não quede com deformações por debaixo do tubo. Em caso que seja necessário dar outras inclinações. Outro ponto muito importante é que todo acoplamento que se juntem as peças, não? Dos tubos deve ser de forma manual, não? Seriam como engrenagens, não? Que se juntam, não? E acabam acoplando uma peça à outra. Jamais utilize máquinas de grande porte, como um escavador ou tipos de tractores, não? Aunque pareça para executor da obra, pero pode parecer que ajude e transforme uma obra um pouco mais rápido, pero não é indicado, ou seja, isso pode danificar os tubos, não? Isso não deve ser feito. Há diversas normas quanto a isso da América Latina, de boas práticas para isso, eu recomendo não fazê-lo. Isto pode completamente a possibilidade de se utilizar reto escavadeira. Claro, a norma especifica que não se deve utilizar escavadeiras. Esse montaje dos tubos se deve levar em consideração o uso de material lubricante, não? De pasta lubricante. Nunca utilizar tipo de engrases minerais. Prejudica as juntas elásticas. Aqui se diz para evitar rabones, outros tipos de. Também a junta elástica com pano. Use limpe com um pano limpo, seco, a base, não? Utilize a pasta lubricante tanto na ponta do tubo quanto onde você vai receber essa ponta. Há que juntar as duas, se arma, e a recomendação sempre é essa.
ponta em bolsa e não em bolsa em la punta. Há que seguir essa recomendação. Quando hacemos a coisa, quando hacemos o processo inverso, não? Onde a ponta do tubo é chanfrada, quando exerce essa força sobre a bolsa, é uma camada bastante grossa, então ele não se deforma. Assim, da forma correta, esse processo não se deforma. Se é por o contrário, ao exercer essa força, provavelmente a ponta seria danificada. Então, a próxima bolsa, que seria acoplada a essa ponta lubricada, tendria seu anilho danificado ou removido por o esforço de tentar encajar. A orientação é bolsa é que recebe a palanca ou o tubo. Falando sobre a parte de adensamento. Falando agora sobre a parte de assentamento, ele deve ser sempre por camadas, como nós vemos aqui. O tubo sendo compactado. Aqui estamos vendo o tubo sendo compactado por camadas. Por camadas de 15 centímetros, camadas de 10 centímetros, de acordo ao diâmetro do tubo, mas sempre por camadas. Começando por la base, assim para garantizar. Daqui a pouco vou explicar só um pouquinho sobre isso, não? E observar também a atenção em base a esse tipo de assentamento. Esses são os pontos importantes para executar. Aqui temos essa parte primária que se põe por debaixo do tubo. Não? Ao momento de fazer a compactação inicial, sempre se deve ter uma atenção para que todo o material da levantada se possa llenar a base da estrutura. Por exemplo, aqui, esse exemplo negativo, não? Isso não pode passar. Aqui podemos observar um espaço vazio. Esses espaços vazios não devem existir dentro da tubulação para que a tubulação não quede sem apoio ou sofra deformações em essas localidades. Então, a base do tubo deve ser toda llenada e ter o cuidado de colocar o material que ao redor para que a base. Nós falamos que a compactação deve ser realizada por camadas, de forma que ao chegar na parte superior do tubo, se deixe pelo menos 15 centímetros sobre a parte superior, sem compactar diretamente sobre o tubo. As laterais podem e devem ser compactadas. Pero a parte superior externa, a retratriz superior, há que deixar pelo menos 15 centímetros sem compactar diretamente sobre o tubo. Ademais dessa cota que também é assentada. A compactação se pode dar normalmente, observando o desenho, esses 15 centímetros seria essa distância. Essa parte superior de aterro pode ser compactada normalmente e o material de envoltória não necessita. O material de envoltória é até este limite. Dessa cota para arriba, até a superfície, o material de equipe. Você pode escorrer da construtora, da empresa que está executando o serviço. E utilizando a quantidade mínima requerida e que de preferência deve ser o material de granulado. Outro ponto importante sobre os métodos de assentamento é quando se tem uma vala escorada, apoiada. Não? Há que ter atenção especial na retirada dessa estaca, porque ao sacar essa estaca, ele deixa espaços vazios, que são muito abaixo aqui, que estão ao costado da tubulação. Esse espaço vazio não será ocupado. Haverá erosões. Então, se antes houve todo o cuidado para ser a evolutória, para compactar e também desestruturado por esses vazios, caso ao sacar esses apoios,
não? Ela deve ser retirada. Deve ser retirada em um processo gradual, assim, pouco a pouco, que possibilite a compactação por camadas dos vazios deixados pela remoção dos apoios. Então, vocês têm uma tubulação que já está nesse local e já foi compactada. Ao remover essa estaca, esse apoio, devo retirá-las acompanhando as camadas de compactação. Então, eu vou compactar 10, 15, 20 centímetros dessa camada, então, e vou envolver, e aí poderei remover essa estaca, que vai compactar, para que o vazio deixado aqui seja llenado posteriormente e a lata da execução da obra. Então, essa estaca pode ser removida de forma integral posteriormente. Outro ponto é o confinamento a largo prazo. O que quero dizer com isso? Quando se faz a instalação de tubos flexíveis em solos com características muito ruins, aqui teremos, por exemplo, temos esse quadro que fala sobre o tipo de solo, solos muito finos, muito arenosos, não? Temos um IG maior que 50. E quais são esses suelos, tipos de suelo? Sítio orgânico, areias muito delgadas, arcilha com alta plasticidade. São solos muito malos. Ao aplicar tubulações flexíveis em suelos como este, é muito claro que nós devemos utilizar esse tipo de material para ser a envoltória, o llenado da zanja, pero haciendo a instalação de tubos flexíveis em suelos como este, además de los cuidados que teremos que ter com o material que se llenado, que é o material que será utilizado para llenar a vala, é necessário também proteger esse espaço para o meio ambiente. Não se pode perder esse espaço. Ele entende que entende a submergir esse tipo de estrutura onde foi realizada para as tubulações. Em relação a isso, nós orientamos que seria importante utilizar um filtro para separar o material de llenado do suelo primário, e esse material queda confinado, separado, e não se perde para o suelo, e não perde também a estrutura. Aqui temos algumas recomendações. Se esse material é costurado, pegado, você pode transpassar uma ponta sobre a outra, cerca de 30 centímetros, pero se for livre, sem um pegamento ou costura, não? Você deve ser o processo e evitar para que... E aí que tem cuidado com o setamento e compactação deve ser protegido em caso do suelo ativos muito malos, não? Com a manta de geotêxtil. Com isso, agradeço a atenção de todos e me gostaria de passar a palavra para meu companheiro Orlando. Bueno, como Dani nos venía explicando, es importante para asegurar la correcta instalación y manipulación de las tuberías flexibles, el transporte de las tuberías en la obra. El transporte de las tuberías en la obra, la manipulación de las tuberías en la obra se debe hacer de manera cuidadosa, asegurando con ello que no se deterioren, porque posteriormente este deterioro puede ocasionar inconvenientes en la instalación de las mismas. Todos los fabricantes tenemos unos manuales técnicos en donde se mantienen esas recomendaciones. Por favor, debemos asegurar y seguir las recomendaciones que los fabricantes hacemos en nuestros manuales técnicos. El almacenamiento, importante. La verdad que con la experiencia que tengo, he podido percatarme que buena parte de los problemas que se tienen en las obras, en la instalación de las tuberías flexibles, es porque se hace un inadecuado almacenamiento de ellas. Se deben tener almacenamientos que eviten dañar las campanas y los espigos de las tuberías, evitar que se ovalen, que pierdan la concentricidad, porque realmente si se pierde esa concentricidad, luego va a haber dificultad en el ensamble entre el espigo y la campana, como nos lo explicaba el ingeniero Dani,
en su presentación, en sus diapositivas previamente. Y en general, todos los plásticos, todos las tuberías plásticas se deben proteger de la incidencia directa de los rayos del sol, especialmente cuando esos almacenamientos van a superar los 30 días. El almacenamiento en la obra. Aquí tengo unas imágenes, obviamente cada obra es particular, pero aquí se ve claramente cómo las campanas están intercaladas de manera que no sufran deterioro, cómo el almacenamiento tiene una altura limitada que evita de que haya mucha fuerza en los espigos y en las campanas y que éstas se deterioren. Y se puede ver que este es un espacio sombreado, se ven grandes árboles que, como les digo, evita la incidencia directa de los rayos del sol sobre las tuberías, especialmente cuando estas son en PVC. La descarga en obra es importante, tener equipos adecuados. Como vemos aquí, hay una retroexcavadora que está izando un tubo de alcantarillado de gran diámetro, soportando el tubo desde 2 puntos y no desde un solo punto. Aquí vemos también a este operario que está haciendo un acondicionamiento de un espigo de una tubería, pero lo está haciendo bajo una polisombra que evita la incidencia directa. Se recomienda en términos generales que cuando el tubo va a estar expuesto por más de 30 días a los rayos del sol, se tengan estas protecciones. Obviamente en cada país estas recomendaciones pueden variar, pero es una regla general. El almacenamiento y la manipulación de los tubos flexibles en la obra y en general, yo diría, de cualquier tipo de tubería en la obra es fundamental y hay que seguir las recomendaciones que los fabricantes tenemos en nuestros manuales técnicos. Ahora vayamos ya a la instalación como tal de las tuberías flexibles. Hay que asegurar esa correcta instalación de manera que se garantice posteriormente la calidad de la instalación, tanto en tubos de acueducto como en tubos de alcantarillado. Si nosotros seguimos estas recomendaciones y aseguramos la instalación, seguramente vamos a tener una vida útil del proyecto superior a los 50 años, como son las vidas útiles de nuestras tuberías. ¿Qué se debe asegurar específicamente? La hermeticidad. Se debe asegurar que los tubos queden instalados herméticamente, tanto si es de acueducto como si es de alcantarillado. El adecuado comportamiento estructural. Dani nos explicó muy claramente cómo las tuberías se tiene que asegurar que el suelo de cimentación, el suelo alrededor del tubo sea el adecuado, se compacta adecuadamente. Y en especial en el caso de las tuberías, de alcantarillado, se debe verificar el alineamiento y la pendiente. Eso es importante que se haga. Es responsabilidad del instalador o del contratista verificar estas condiciones para que las tuberías queden instaladas con calidad. Pero en cada uno de nuestros países, en Latinoamérica, existen ingenieros y técnicos Wabi que les van a asistir a ustedes, ingenieros en Latinoamérica, a cómo asegurar una correcta instalación de las tuberías flexibles. ¿Cuáles son realmente el alcance o las cualidades de instalación de esta tubería? Alineación y niveles, especialmente en alcantarillado. La alineación y niveles se debe verificar al 100% de los tramos de alcantarillado. Es decir, todos los tramos de alcantarillado se les debe verificar la alineación y los niveles. La infiltración, que no entre agua al sistema, al 100% de los tramos también se les debe verificar. Estanqueidad, pues si se requiere que todos estén, que sean herméticos, hacerle la prueba a todos es algo complejo. Se recomienda seleccionar una muestra del 10% de los tramos a instalar. Más adelante les vamos a explicar al respecto, porque de esto depende, esta muestra tiene también unas condiciones para su residuo. Y la deflexión, el ovalamiento que puedan tener las tuberías debido a las cargas a las cuales ellas se someten, como lo explicó Dani, cargas muertas, cargas vivas, se debe verificar al 100% de las tuberías. La inspección visual o con cámara de televisión. En países como Colombia y Perú, a las tuberías instaladas se les inspecciona
visualmente con cámaras de CCTV, como las que estamos viendo en la fotografía de la parte superior, o con espejos, o con inspección directa. Las tuberías no deben en esa inspección evidenciar fisuras, agrietamientos, deformaciones excesivas, ni separaciones en las puntas, es decir, entre las campanas y los espigos. Una recomendación especialmente es la siguiente: tuberías con diámetros menores a 36 pulgadas, se recomienda verificar el 20% del total de la tubería instalada, el 20% del total de la tubería instalada. Y en redes de alcantarillado con diámetros mayor a 36 pulgadas, 900 milímetros, se debe verificar el 100% de la tubería instalada. ¿Por qué el 100%? Porque es fácil hacerlo. Son tubos donde puede ingresar fácilmente una persona y verificar. Los tubos de diámetro pequeño sí requieren de equipos especializados, como las cámaras robot, como las que estamos viendo acá. Y aquí les muestro una imagen algo jocosa de una inspección visual. Esto no es recomendado, ¿no? Realmente eso es para que no lo hagamos. Para eso ya existen equipos como los que estoy mostrando en la parte superior. Ahora la infiltración. Realmente se debe verificar que no exista ningún tipo de infiltración, es decir, ingreso del agua del subsuelo al interior de las tuberías de alcantarillado. No debe haber presencia de ningún tipo de flujo, goteo o humedad al interior de la tubería. Esto es causal de rechazo. La estanqueidad. Se debe verificar la estanqueidad de los tramos instalados con el objeto de corregir las filtraciones o fugas que se puedan presentar. Esta debe realizarse una vez termine de instalarse la tubería y se hayan conectado estas tuberías a los pozos, cámaras de inspección o buzones, como le decimos en el Perú, en ambos extremos del tramo de la tubería, y a una muestra conformada como mínimo al 10% de los tramos instalados. Es decir, si tenemos, por decir algo, 30 tramos de alcantarillado, tramos entre cámara y cámara, o entre pozo y pozo, o entre buzón y buzón, mínimo se debe seleccionar una muestra del 10%, es decir, 3 tramos. En algunos países esta muestra puede ser mayor. Ojo, pero ojo que esa muestra tiene unas características de aceptación que más adelante les voy a explicar. La estanqueidad. Aquí están los criterios de aceptación. Si en la muestra establecida del 10%, por el ejemplo que ya les dije, de los 3 tramos, de los 30 tramos que vamos a verificar, si en la muestra establecida del 10%, el rechazo fue del 0%, es decir, yo le verifiqué la estanqueidad a 3 tramos y todos los 3 tramos resultaron con pruebas positivas, es decir, no hay fuga, se acepta la totalidad de los 30 tramos, e incluso para un muestreo consecuente o un muestreo siguiente se puede reducir a un 50% la muestra. Ahora, si en la muestra establecida de los 3 tramos, que son el 10% de los 30, el rechazo fue menor o igual al 50%, es decir, de 3 fallaron 2, se permite corregir los defectos, se permiten corregir los defectos y se realizará un nuevo muestreo para realizar la prueba. Y si se obtienen de nuevo en ese nuevo muestreo 3 pruebas satisfactorias, es decir, el rechazo del 0%, se reciben los 30 tramos. Ahora, si en la muestra establecida el rechazo fue mayor al 50%, fallaron más de 2 tramos, es decir, 3, en este caso se rechaza los 30 tramos. Se rechaza y hay que probar tramo a tramo, porque ya la calidad de la instalación queda en duda. Y así son las normas. Hay que asegurar las cosas desde el principio para que queden bien, para que no vayamos a tener un rechazo en las pruebas de estanqueidad. ¿Cómo se hacen esas pruebas de estanqueidad? Aquí ven una imagen a la derecha, instalando unos tapones neumáticos en los extremos de los tramos en cada pozo, como lo vemos aquí. Estos tapones tienen que obviamente tener un aseguramiento de la calidad, tienen que estar en correcta instalación. Los 3 tramos que se van a tomar en el caso de los 30 tramos a entregar, se seleccionan de manera aleatoria, de manera que
hagan una buena representación de la magnitud del proyecto. Y se debe verificar la estanqueidad de la manera siguiente. Bueno, antes de seguir, ojo, si los tramos de alcantarillado que estoy instalando se están instalando en un nivel en donde el nivel freático está 0.03 bares o 0.3 metros de columna de agua sobre la clave de la tubería en el punto más alto, es decir, casi que estoy instalando la tubería en condiciones sumergidas. Ojo, 30 centímetros por encima de la clave del tubo en la parte más alta y no se aprecia infiltración en el tramo, se considera suficiente esto como una prueba de estanqueidad y no habría necesidad de hacer ningún otro tipo de pruebas. Esto es un aspecto importante a considerar. Estamos instalando la tubería por debajo de la cota del nivel freático y no se aprecian infiltraciones visibles, se considera por lo tanto que la tubería es hermética. Ahora, no es ese el caso. Tenemos, no hay nivel freático, seleccionamos los 3 tramos que vamos a probar, entonces se hace una prueba con aire. ¿Cómo se hace esa prueba con aire? Realmente son pruebas a unas muy bajas presiones, son del orden de 2 PSI, 2 libras por pulgada cuadrada. Entonces, se presurizan los tramos, se presurizan los tapones, aquí están los tapones, me devolví un par de diapositivas. Estos tapones se inflan a una presión, los tapones, ojo, aproximadamente a 15 PSI cada tapón en los extremos del tramo. Y luego a través del tapón, con esta manguera verde que ustedes ven aquí, se presuriza el tramo ahí sí, por decir algo, 80 metros de tubería de 36 pulgadas, por ejemplo, y se calcula, se presuriza el tramo hasta 1.5 PSI, hasta 1.5 PSI, y se mide el tiempo en que desciende la presión de 1.5 a 0.5, es decir, el tiempo en que desciende la presión neumática de aire en el tramo, 1 PSI. Ese tiempo tiene que ser menor al calculado mediante esta ecuación. Esta ecuación T igual a 0.0013 por el diámetro al cuadrado de la tubería, diámetro en pulgadas, por la longitud en metros. Si el tiempo, por decir algo, aquí obtengo 60 minutos y el tiempo en que desciende la presión de 1.5 a 0.5 fue de 58 minutos, la prueba es satisfactoria. Es decir, el descenso de 1 PSI fue menor al tiempo calculado mediante esta ecuación. Pero si el tiempo obtenido en la obra es, por decir algo, 70 minutos y yo había calculado 60 mediante esta ecuación, se considera que la prueba es fallida y hay problemas de hermeticidad en ese tramo de alcantarillado. Prueba de hermeticidad con agua. La verdad que hacer pruebas de hermeticidad con agua en alcantarillados en algunos casos puede ser complejo por los volúmenes de agua tan grandes que se requieren. Por lo tanto, es más común, por lo menos en el caso de Colombia, hacer las pruebas de hermeticidad con aire, como les acabo de describir, pero bueno, se pueden hacer también con agua. De esta manera, ¿cómo se hace? Se llenan, se colocan también tapones en los extremos del tramo, en cada cámara o buzón de inspección, y se genera una columna o una presión de por lo menos 0.03 bares o 30 centímetros sobre la clave de la tubería en el punto más alto. Y se mide cuánta agua hay que añadir para mantener esa presión constante, por ejemplo, durante 1 hora. Y si hay que añadir más agua de la calculada, pues se considera que hay una prueba fallida, es decir, que hay una fuga en el sistema. Y si se añade menos agua de la calculada, significa de que no hay problemas de hermeticidad. Y el criterio está entre 10 a 20 litros de agua añadida por milímetro de diámetro de la tubería, por kilómetro del tramo que se está probando por día. Más adelante les voy a mostrar una tabla que tiene de forma más fácil cuáles serían los volúmenes que se permiten añadir para mantener esta columna de agua sobre la clave de la tubería de 30 centímetros, 0.03 bares. Aquí está. Bueno, esa se debe medir por lo menos ese volumen de agua añadido por lo menos cada 30 minutos. Cada 30 minutos.
Aquí está la tabla que les decía. Por ejemplo, en tuberías de PVC de 42 pulgadas, tuberías de PVC de 42 pulgadas, se permite una pérdida de agua de 0.44 litros de agua por hora de prueba. En este caso estamos hablando de una hora por metro de tramo. Por metro de tramo. Si son 80 metros, pues sería 80 por 0.44. Eso nos da aproximadamente 3.2 litros. Ese sería el máximo volumen que se podría perder para mantener esos 0.03 bares o 30 centímetros sobre la clave de la tubería. Están otros criterios para tuberías de GRP o los criterios para las tuberías de concreto y gres. La deflexión. La deflexión de las tuberías. Como Dani nos explicó, las tuberías debido a las cargas, las tuberías flexibles, se ovalan o se deflexionan. Se tienen unos rangos que pueden variar ligeramente de país a país, pero esos rangos están alrededor del 10%. Por ejemplo, en Colombia, la deflexión permitida después de que los tubos están instalados y la carga sobre el tubo, el relleno sobre el tubo se ha completado totalmente, está entre el 5 y el 7.5%. En Brasil, recuerden que estamos haciendo esta presentación ingenieros de Brasil y de Colombia. En Brasil, los porcentajes de deflexión permitidos están en función de la rigidez anular de la tubería. Entonces, rigideces de SN2, la deflexión inicial máxima permitida es del 5% y a largo plazo es del 8%, y rigideces anulares de tubería de entre 4, 8 y 16, la deflexión inicial permitida máxima es del 8% y a largo plazo es del 10%. Esto tanto en tuberías de PVC como en tuberías de polietileno. Ahora, ¿cómo evito yo que esos límites de deflexión se superen? Realmente, para prevenir superar esos límites de deflexión, se debe asegurar, también Dani nos lo explicó muy bien con las ecuaciones de cálculo, que el material que se utilice como encamado, como relleno lateral, sea el adecuado, que se cimenten y que se compacte debidamente. Y hay que asegurar que eso suceda para que no se superen esos límites que les acabo de mostrar. Aquí en la imagen les estoy mostrando unas tuberías de PVC, de alcantarillado de gran diámetro. Aquí alcanzan a ver, yo recuerdo, esto eran como de 42 pulgadas, tuberías tipo Novafor, que se instalaron. Aquí alcanzan a ver la altura del terraplén que hay sobre ellas, porque aquí se ve la retroexcavadora. Estas tuberías tienen una columna de relleno de suelo por encima de más de 20 metros, más de 20 metros, es decir, es una carga muerta importante. Y estas tuberías, debido a que el proceso de instalación de la cimentación fue el adecuado, no tuvo deflexiones de más del 4.5%. Es decir, están correctamente instaladas. ¿Por qué? Porque se aseguró una adecuada cimentación, un material adecuado y una densidad adecuada de ese material. Bueno, pero las normas nos establecen que se deben verificar esas deflexiones. Aquí vemos a un técnico PAFCO o un técnico Amanco o un técnico Plastigama Wabi haciendo la verificación de que las deflexiones de la tubería estén dentro de los límites permisibles. Entonces se entran con este tipo de herramientas, o ahora ya hay también herramientas con cámaras de CCTV que entran y verifican los diámetros de la tubería. Se recomienda que cada tubo, recuerden que son tubos plásticos que tienen longitudes de hasta 6.5 metros, cada tubo se le deben tomar 3 medidas a 50 centímetros o 1 metro máximo del extremo del tubo y en la mitad del tubo. Y esas medidas de cada tubo se deben promediar para obtener el promedio de la deflexión, que no debe ser mayor ese promedio al 90% de la máxima deflexión permitida, como ya les expliqué. Vuelve y juega. Es muy importante para evitar que esas deflexiones se superen, asegurar
la debida compactación, la adecuada selección del material de cimentación. Esto no implica que yo tenga que utilizar materiales costosos, no. Yo puedo utilizar materiales provenientes de la misma excavación, obviamente habiendo previamente hecho una clasificación de ese material, sabiendo cuál es su densidad máxima, cuál es su humedad óptima, para verificar cuál es el módulo. Dani nos lo explicó muy bien. ¿Cuál es el módulo de reacción de ese suelo? L'. Yo recuerdo que Dani se tomó todo el tiempo para explicarnos en la ecuación el valor de E. Este valor es muy importante para asegurar que las defecciones de la tubería no vayan a superar. Es decir, que la cimentación sea la adecuada para evitar que el tubo se deflecte más allá de los límites permitidos. El caso de las tuberías flexibles. Bueno, esto que acabo de hablarles es al respecto de tuberías de alcantarillado, pero los tubos flexibles, como Dani también nos lo explicó muy bien al principio, también se utilizan en la distribución de agua potable, es decir, en tuberías para acueducto, tuberías a presión. Aquí también hay que verificar la hermeticidad. Se hace con pruebas hidrostáticas. Se debe verificar al 100% de los tramos. Pero como estas tuberías van a transportar agua potable, agua para consumo humano, se debe asegurar también que tan pronto se instalen queden desinfectadas, que no haya ningún riesgo para la salud de las personas, y eso se debe verificar al 100% de los tramos. Por esa agua va a llegar, por esos tubos, perdón, va a llegar el agua de la cual vamos a beber o a preparar nuestros alimentos. Y también en el caso de tuberías de unión mecánica, campana por espigo, se debe verificar que los anclajes queden debidamente instalados para evitar el desacoplamiento que se pueda dar debido a las fuerzas resultantes que se producen en los cambios de dirección en las válvulas o en reducciones. La prueba hidrostática. Realmente la prueba hidrostática consiste en someter el tramo a probar a una presión superior al 50% de la presión de trabajo de la tubería. Por ejemplo, si es una tubería que va a estar trabajando a 60 PSI, la presión de prueba sería 60 por 1,5, sería 90 PSI. 90 PSI sería la presión hidrostática de prueba. Un tiempo normal sería 1 hora de tiempo de prueba, y durante esa hora no debe haber ningún descenso en la presión, y se recomienda hacer pruebas en longitudes de tubería no mayor a 500 metros. Obviamente se debe asegurar que, me devuelvo un poco, perdón, de que se haya expulsado el aire, en las tuberías, porque si hay aire en el tramo a probar, ese aire, recuerden que el aire es compresible, ese aire puede comprimirse y alterar la variación en la lectura del manómetro, o puede expandirse y de igual manera alterar la lectura en el manómetro. Por lo tanto, se deben instalar válvulas ventosas en los puntos altos del tramo a probar para permitir la expulsión de las bolsas de aire que puedan quedar y así asegurar una calidad en la prueba. La limpieza y la desinfección. Igualmente, ya les había dicho, estas tuberías que van a conducir agua potable se deben asegurar que queden desinfectadas, que no haya riesgo de contaminación. Por lo tanto, se deben llenar completamente y se les debe adicionar al agua una solución con cloro o con hipoclorito de calcio que asegure una concentración de cloro de 50 miligramos por litro de cloro. Cloro es el desinfectante natural. Por 24 horas debe permanecer esa tubería llena con esta agua, con esta concentración de 50 miligramos por litro de cloro. Esta es una concentración altísima, solamente para desinfectar la tubería. Al cabo de 24 horas, esa concentración de cloro no debe haberse reducido a menos de 5 miligramos por litro. Y se debe tomar una muestra del agua que ha estado ahí almacenada por 24 horas, y esa muestra de agua en un ensayo bacteriológico no debe evidenciar colonias de microorganismos coliformes, es decir, no debe haber presencia bacterial en esa muestra de agua. Si se encuentran bacterias en esa agua con la que se ha desinfectado la tubería después de 24 horas, hay que repetir el proceso hasta asegurar que después de 24 horas no haya presencia de bacterias, y
y así podamos asegurar que las tuberías han quedado completamente limpias y desinfectadas. Los anclajes. En los cambios de dirección, en los codos, en las T's, en las reducciones, en las válvulas, especialmente si las tuberías son de unión mecánica, campana por espigo, como son la mayoría de las tuberías flexibles, de PVC, de polietileno. Entonces hay que poner en esos cambios de dirección unos anclajes que pueden ser con bloques de concreto, como se ven aquí en esta imagen, o pueden ser también juntas restringidas con abrazaderas y pernos que eviten que se desacoplen esas tuberías por efecto de la fuerza resultante que se produce en los cambios de dirección y en las reducciones. En el caso de que sean bloques de anclaje en concreto, el concreto debe haber fraguado y debe tener la resistencia necesaria para soportar el empuje. Estos empujes pueden ser de varias toneladas de fuerza, por lo tanto se deben calcular debidamente. Igualmente, para el dimensionamiento de estos anclajes se debe conocer la capacidad portante de los suelos. Se debe conocer la capacidad portante. La literatura técnica establece varios procedimientos. En nuestra página web de Pavco Wavin en Colombia tenemos unas hojas electrónicas que ustedes pueden descargar, mediante la cual ustedes pueden dimensionar estos bloques de anclaje. Los anclajes tienen unas recomendaciones en sus dimensiones, por lo menos deben tener 10 centímetros por encima de la clave del tubo en donde se instalan, y tanto a los lados deben estar instalados en un terreno firme que no haya sido removido, y obviamente ya se los había dicho, el concreto debe haber fraguado antes de someter la tubería a prueba hidrostática, porque si no, no va a ejercer la reacción suficiente para evitar la fuerza resultante. Esto es una norma, es solamente una norma técnica colombiana, no aplica para toda Latinoamérica, pero es un buen referente. Medidas preventivas y correctivas durante la construcción. La NTC 4246. Generalmente, a nivel Latinoamérica, nuestras normas son asimiladas de normas internacionales, normas ASTM o normas ISO, y son muy similares en cada uno de los países. Bueno, pero aquí particularmente recuerden que les estoy hablando desde Colombia. La NTC 4246 establece que se deben mantener las zanjas y las tuberías en estado seco y limpio. Se deben procurar que al interior de los tubos no entren animales que puedan quedar luego atrapados, que luego nos van a dar dificultad para las pruebas de desinfección. Las juntas se deben también mantener limpias para que luego no tengamos dificultad en la prueba de desinfección. Hoy las tuberías realmente en general tienen hidrosellos de caucho que aseguran la hermeticidad entre el espigo y la campana, pero todavía quedan remanentes de tuberías que utilizan este tipo de materiales, yute o cáñamo, para asegurar la hermeticidad. Esto no es recomendado. Los lubricantes que se utilizan, Dani nos explicó el uso de lubricantes para empalmar las campanas y los espigos. Esos lubricantes generalmente deben ser en soluciones jabonosas, no deben ser margarinas vegetales que puedan dificultar la prueba de desinfección. Se deben mantener taponadas las tuberías. Ya lo dijimos, si las tuberías se inundan durante el proceso de instalación, esa inundación permite que entren bacterias al interior y por lo tanto nos va a ser mucho más exigente luego la prueba de desinfección, la cual ya les expliqué previamente. Entonces, después de esta presentación o de todo esto que el ingeniero Dani Rodríguez desde Brasil y Orlando Polo desde Colombia, realmente para asegurar la manipulación y la adecuada instalación de las tuberías, lo más importante es el proceso de instalación. Sí, obviamente la profundidad a la cual se va a instalar la tubería es importante, no lo negamos. La rigidez de la tubería, vimos que las deflexiones permitidas en Brasil están en función de la rigidez anular de la tubería. Sí, es importante. El material de la tubería, obviamente, hay diferentes tipos de tuberías flexibles, es importante. Pero nada es tan importante como asegurar, como lo hemos tratado de explicar en esta presentación,
el proceso de instalación. Hemos hecho unas recomendaciones que están contenidas en procedimientos, en normas que están en nuestros manuales técnicos. La instalación es fundamental. Y les recuerdo, en cada uno de nuestros países, desde México hasta Argentina, existimos ingenieros y técnicos Wavin que estamos dispuestos a brindarles a todos ustedes el debido asesoramiento en la instalación para asegurar una calidad integral de la instalación y así asegurar que el proyecto tenga una vida útil no menor a 50 años, que es realmente lo que justifica la inversión. Hay unas normas, ya les había dicho, aquí solamente tengo un resumen. En Perú, Sedapal, la empresa de servicios públicos de Lima, que es un referente a nivel nacional, tiene la especificación técnica CTPSET 002 guía para llevar a cabo las pruebas en campo de las tuberías para agua potable y alcantarillado. En Brasil, el Instituto ABNT tiene la norma NBR 9892, manejo, almacenamiento e instalación de tuberías de PVC y PVCO para transporte de agua a presión y agua a presión positiva. En México está la norma NOM 001 con agua 2011, sistema de agua potable, toma domiciliaria y alcantarillado sanitario, hermeticidad, especificaciones y métodos de prueba. Y Colombia, tenemos la resolución 0330 de 2017 que acaba de ser precisamente actualizada, que es mejor conocida como el Reglamento de Agua Potable y Saneamiento Básico. Y también hay otra serie de normas que cada una de las empresas de servicio público de las grandes ciudades del país establece. Pero en general, siguiendo los manuales de nosotros como fabricantes, las recomendaciones que hemos dado Dani y yo en esta presentación y la asistencia de los ingenieros y técnicos PAVCO, yo creo que vamos a asegurar una correcta instalación de las tuberías flexibles para asegurar su larga vida útil y su correcta instalación a lo largo de por lo menos 50 años. Muchas gracias, obrigado. Dani, por favor. Obrigado a toda a Gracias a toda a América Latina